Mediante el voto elegimos libremente a nuestros representantes, pero ¿cómo son? ¿Quieres conocerlos? Descubre quiénes son en el Parlamento nuestras voces. Nos encontramos con el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Valentín García. Muy buenas tardes, gracias por recibirnos. Nos hemos sentado a charlar contigo un ratito, bueno, pues para conocer tu perfil político, que ya lo conocemos en gran medida, pero también tu perfil personal. Conocemos, como digo, el cargo que ostentas en la actualidad, pero queremos conocer algunos datos de tu persona, que yo creo que pueden ser interesantes y que nos gustaría repasar contigo, si te parece. Bueno, naciste en La Zarza, aunque estuviste muy vinculado al Almendralejo desde la juventud. De hecho, resides ahora mismo en el Almendralejo, ¿verdad? Sí. Y ejerciste como profesor allí. Yo soy maestro de primaria y la verdad es que estudié el bachillerato en Almendralejo, y aunque soy de La Zarza, pero evidentemente cuando tuve la oportunidad de elegir dónde vivir, elegí Almendralejo, que es una ciudad pequeña o un pueblo grande, y allí se vive estupendamente. Tengo plaza de maestro en Solana de los Barros, prácticamente en la puerta de casa. ¿Qué le lleva a un maestro de primaria con su plaza fija a querer dejarlo, ¿no? y adentrarse en el mundo de la política? Bueno, yo había empezado ya antes, había empezado en el sindicato. Yo fui muchos años secretario general de comisiones obreras aquí en Extremadura, y luego ya dejé la vida pública en primer plano y luego pasé a la vida pública, pero desde el punto de vista político, que no había tenido esa experiencia. Fundamentalmente es porque llega un momento en el que uno tiene que devolverle a la sociedad lo que la sociedad hace por sí. Yo soy maestro porque hubo gente que previamente había trabajado para que hubiera becas, y con el sistema de becas yo pude estudiar. Sin un sistema de becas yo no podría haber estudiado. Hubiera sido lo que históricamente fueron mis padres, mi padre, mi abuelo. Es decir, hubiera seguido el destino histórico de la gente de Extremadura y hubiera sido un trabajador del campo. Bueno, que hubo gente que luchó por un sistema de becas es lo que me permitió ser maestro. Tú tienes que devolver a la sociedad lo que la sociedad ha hecho por ti. Te llena más, imagino, la vida de ahora, ¿no? La vida como político, pero imagino que tendrás menos tiempo libre que antes, ¿no? Sí, bueno, esto es una cuestión voluntaria, aquí nadie se puede quejar. Uno tiene la suerte de poder elegir qué quiere hacer. Por tanto, lo que se elige voluntariamente no está permitido. En lo que se elige voluntariamente es la queja ni nada por el estilo. Tienes menos tiempo, pero es verdad que también es cuestión de aprovechar el tiempo que se tiene de mejor manera, y por tanto compartir con la familia el tiempo de mejor manera que si tuvieras mucho. A veces la gente tiene mucho tiempo para compartir con la familia y sin embargo lo desperdicia. Te conocimos, como bien dices, bueno, yo te conocí así como secretario general de comisiones obreras en Extremadura hasta el año 2004, creo que es cuando te acercas al Partido Socialista. Bueno, yo dejé de ser secretario general en el 2004 en comisiones. Estuve 4 años apartado de la vida pública de Extremadura hasta el año, 3 años hasta el año 2007. En el año 2007, bueno, pues cuando uno comparte una idea de Extremadura, cuando uno comparte una idea de lo que tiene que hacer la izquierda en general, la izquierda social o la izquierda política, es fácil sentirse cómodo compartiendo los proyectos, y yo empecé a colaborar con el Partido Socialista en este proyecto en el año 2007. Por eso, porque habíamos compartido pues lo que tenía que ser Extremadura, lo que tenía que ser el sector productivo de esta región, lo que hicimos durante mucho tiempo para tener un sistema educativo en la región como el que tenemos, desde que tenemos transferencia o el sanitario. En fin, fue un proceso de colaboración mutua porque había una idea de Extremadura común. Y el paso del Partido Socialista Extremeño a la oposición es lo que motivó, en cierto modo, tu nombramiento, ¿no?, como portavoz de la Asamblea. Bueno, yo había sido diputado en la pasada legislatura, y en el 2011, cuando perdimos las elecciones, yo iba en las listas a la Asamblea, era un diputado del grupo, y me propusieron ser portavoz del grupo, y en esta tarea estoy desde el 21 de junio del 2011, agradecido a los compañeros y a las compañeras por haberme propuesto
y agradecido al partido por haber confiado en que pudiera desarrollar esta tarea. ¿Y seguir las riendas un poco de Ignacio Sánchez Amor, del predecesor? Bueno, es una tarea parecida, lo único que cambia es las circunstancias, que también cambian mucho lo que hay que hacer, porque no es lo mismo ser un grupo de parlamentario que apoya al gobierno, como nosotros lo fuimos en la legislatura anterior, a ser un grupo, a ser el portavoz de un grupo parlamentario que tiene que ejercer la labor de control, la labor de impulso de un gobierno cuando se está en la oposición, de presentar alternativas, de criticar lo que hace el gobierno, pero también presentar alternativas. Es muy distinto, la misma función, pero evidentemente las tareas son muy distintas. Muy distintas. Y portavoz en la 7ª legislatura. ¿Te hubiera gustado a lo mejor en otro tiempo? ¿Cómo es ahora? Bueno, ser portavoz en la 8ª legislatura es una experiencia impagable. Y cuando todo va bien es fácil desarrollar cualquier labor. Cuando estamos atravesando una situación como la actual, que no deja de ser una travesía en el desierto, el Partido Socialista había gobernado desde 1983 esta región, ininterrumpidamente hasta el año 2011. Pasar a la oposición supuso para la organización una experiencia nueva. Había sido un partido de oposición antes del 83, pero evidentemente desde el 83 aquí en la región había gobernado en la mayor parte de los ayuntamientos, en la Junta de Extremadura. Adaptarse costó al principio, lógicamente, pero el partido es un partido centenario, es un partido con mucha solera, muy arraigado en la sociedad extremeña, con mucho arraigo en los pueblos, y ha sabido adaptarse, ha sabido entender cuál es su papel. Ya no tenemos una labor institucional de gobierno, ahora tenemos una labor institucional de representación de los ciudadanos exclusivamente. Ahora vamos a hablar mucho más que antes con los ciudadanos, recogemos sus iniciativas, sus inquietudes, las traemos al Parlamento. Intentamos, en la medida en la que nosotros podemos, resolver los problemas cotidianos de los ciudadanos, que eso es lo fundamental que hacemos ahora mismo, y yo creo que después de 2 años podemos decir que pasó el periodo de adaptación y estamos instalados en la oposición con una idea clara de lo que necesita esta región y de cómo ganarnos de nuevo el apoyo, la confianza de los ciudadanos cuando haya otras próximas elecciones, para poder desde el gobierno resolver los problemas de la ciudadanía. Valentín, esto como anécdota, se dice que eres quizás la cara más seria, más dura del Partido Socialista y Guillermo Fernández Vara la más amable. ¿Lo crees así? Bueno, cuando la gente lo dice puede ser por algo, pueden llevar razón, no lo sé. Cada uno tenemos una función distinta. Guillermo es nuestro presidente del grupo parlamentario, es el secretario general del Partido Socialista, es nuestra cara del proyecto político que representamos, fue presidente de esta comunidad, es una persona con mucho prestigio, fue el político que tenía, cuando perdió las elecciones, más apoyo ciudadano en las encuestas de valoración en España, en las autonomías me refiero, y sigue siendo una persona que goza de un gran apoyo ciudadano. Yo tengo una labor que hacer, y es que en muchas ocasiones tengo que trasladar la opinión del partido, del grupo parlamentario, evidentemente con una labor crítica hacia lo que están haciendo el gobierno, y a veces pues uno tiene que ejercer la labor más desagradable, más ingrata, de ponerle crítica a la labor del gobierno, evidentemente. Que eso supone para mucha gente ser la cara seria y crítica con el gobierno, sí, pero los ciudadanos esperan de nosotros que propongamos alternativas, pero también que critiquemos la labor del gobierno. La oposición en una democracia asentada tiene que criticar al gobierno y tiene que proponer alternativas para cambiar la situación. Eso es. En el apartado de actualidad política, bueno, pues queríamos preguntarte por el nuevo grupo parlamentario, ¿no? Hemos iniciado el curso político con el nuevo grupo. ¿Esto qué ha supuesto para los socialistas? Porque se dice que a lo mejor ahora la Cámara es mucho más plural y hay, bueno, pues más oportunidades para alcanzar acuerdos, para plantear alternativas precisamente. Bueno, desde el punto de vista de los grupos parlamentarios, que haya 4 grupos parlamentarios o que haya 2, en sí no tiene por qué suponer que haya más posibilidades de acuerdo o de alternativa, depende del trabajo que ejerce cada grupo parlamentario. Nosotros somos un grupo parlamentario que tenemos 28 diputados y diputadas, que antes teníamos 30,
que hemos presentado muchísimas iniciativas desde que empezó la legislatura y lo vamos a seguir haciendo con independencia de que seamos 30 o 28. Es una expresión de una situación que se veía que iba a pasar. Sí. Nosotros fuimos en coalición con el PRESCRES, hemos tenido una coalición durante 10 años, hemos hecho en común cosas muy importantes para esta región porque hemos estado gobernando en esos 10 años prácticamente 8. Esta situación, por equipararla con la de las parejas, pues es como la de cualquier pareja que tiene una separación y un divorcio. Y en el postdivorcio hay dos maneras de relacionarse, o bien o mal. Nosotros con el PRESCRES nos hemos divorciado, ellos se separaron, nos divorciamos ambos y ahora estamos en ese postdivorcio. En el postdivorcio nos llevamos bien, somos personas civilizadas, partidos civilizados que siguen compartiendo algunas cosas y en otras discrepamos, pero digamos que la etapa de divorcio, de divorciados, la estamos llevando con mucha sensatez. Pero hay quienes criticaron mucho también esa división, ¿no? Decían que podía ser fruto de la división precisamente que hacía Guillermo Fernández Vara con sus acciones. No, porque el PRESCRES decidió en su congreso que en las siguientes elecciones no íbamos a ir juntos. Entonces, si no vamos a ir juntos en las próximas elecciones, era evidente que en un momento determinado se iba a producir esta separación. Y es cuestión de analizar que ellos han decidido que sea en este momento, pues estupendo. Lo que nos queda es que en el futuro pues, podamos seguir colaborando. Fuerzas políticas que se sientan en la Asamblea tienen que seguir colaborando en la medida de lo posible por los intereses generales de esta región. Cambiemos de presupuesto, de asunto de nuevo para hablar de los presupuestos recientemente presentados. Van a crecer en un 4,8% respecto a las cuentas del año 2013. El consejero de Economía y Hacienda ya ha dicho que son unos presupuestos expansivos, de crecimiento, pero insuficientes para el Partido Socialista. ¿Por qué? Fundamentalmente porque estos presupuestos son unos presupuestos que no pueden ser expansivos si decrecen todos los ingresos. No pueden ser unos presupuestos los que necesita una región como la nuestra porque han abandonado totalmente la posibilidad de generar empleo. Aquí la pregunta que habría que hacerse es, ¿con estos presupuestos los ciudadanos van a vivir mejor en el 2014? Y la respuesta con contundencia es que no porque se consolidan los recortes en educación, en sanidad, en servicios sociales, en dependencia de los presupuestos anteriores. Y no hay una apuesta clara por apoyar al tejido productivo de la región. Aquí en lo que crece de verdad el presupuesto es en endeudarnos. Y la gente podría preguntarse, si nos endeudamos para generar empleo, ¿sería bueno? Y nosotros diríamos sí. Pero es que aquí nos endeudamos para comprar bolígrafos, folios, coches, gasolina, es decir, para el gasto corriente. Gasto corriente. Para mantener abiertas las oficinas de la Junta de Extremadura. Mientras que cuando gobernábamos los socialistas, cuando recurríamos a la deuda, era para hacer carreteras, hospitales, centros de salud, centros educativos, es decir, para hacer inversiones, para fomentar el tejido productivo y para generar empleo. Y desde que gobierna Monago se ha olvidado del tejido productivo de la región y se ha olvidado de que hay 172.000 parados a los que hay que ayudar a encontrar empleo. Y estos presupuestos no van a ayudar a esos 172.000 extremeños a encontrar empleo. ¿No creéis, por lo tanto, que las políticas de empleo sean el eje vertebrador de los presupuestos? No, al contrario. Aquí lo único que crece es el gasto. Crece el gasto en altos cargos, crece el gasto en gasto corriente, pero no crece en lo que tiene que crecer. No crece en todo lo que vaya dirigido a impulsar la economía regional, a las empresas extremeñas, hacerle más fácil que puedan seguir abiertas. Han cerrado 525 empresas en los últimos 12 meses. No solamente cierran las pequeñas, cierran las grandes, ha cerrado Herrera recientemente, han cerrado otras empresas, es decir, las empresas están cerrando y la Junta de Extremadura no está haciendo desde los presupuestos nada por mantenerlas abiertas ni por darle una respuesta a esos 172.000 parados. Pero tampoco hace nada por la gente que está en una situación difícil. Han pasado ya varios meses desde que se aprobó la renta básica. Sí. En estos días sabemos que todavía no... Dijeron que pagarían en septiembre las primeras rentas básicas.
va a llegar noviembre y no se va a haber pagado ninguna. Se pusieron 13 millones que van a sobrar todos porque no se van a dedicar a la renta básica este año. Para el año que viene se habla de 20 millones y pueden sobrar todos porque a este ritmo y con las condiciones que se han puesto estamos dejando a la gente que no tiene ningún ingreso abandonada totalmente. Estamos abandonando a las personas, abandonando a los parados y abandonando a las empresas. Por tanto, este presupuesto no es el que necesitaría Extremadura y no es el que nosotros haríamos si estuviéramos gobernando. Valentín, si el Partido Socialista tuviese que poner nota a estos presupuestos, ¿qué nota sería? Pues don Antonio Fernández y el señor Monago no pasarían de un 2%, de un 2 en la calificación. ¿Por qué? Porque estos presupuestos primero no responden a las necesidades de los extremeños, pero es que luego contienen muchas trampas. Aquí hay ingresos inflados, aquí hay gastos que se van a tener que pagar este año, pero son del año anterior. De los 5.000 millones que se han presupuestados, en torno a 500 habrá que dedicar a gastos del año 2013 no pagado durante el año 2013, con lo cual ya nace el presupuesto con 500 millones menos, con 200 millones que están consignados sin ninguna certeza sobre deuda histórica, son 700 millones. Si a 5.000 millones le quitas 700 millones te quedan 4.300. 4.300 da para mantener abierto la Junta de Extremadura, pero no da para hacer políticas de empleo. Un 2 como nota, un suspenso, eso es duro, ¿eh? Don Antonio Fernández no aprobaría esta reválida ni en la reválida de diciembre ni en la del año que viene. Estos presupuestos son muy duros para la región, por tanto la calificación tiene que ser muy severa con el que los hizo y con el gobierno, sobre todo con quien los preside, que es el responsable, con el señor Monago. Y para terminar, bueno, ¿qué espera, qué deseo tiene el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, Valentín García? ¿Qué esperas de aquí a que termine el curso político? Bueno, nosotros esperamos para este curso político que seamos capaces de encontrar apoyo suficiente para poner en marcha un plan de estímulo a la economía real de esta región, que seamos capaces de que los otros grupos parlamentarios apoyen nuestras propuestas, de que podamos dedicar en torno a 100-120 millones de euros para incentivar a las empresas de la región, que eso nos permitiría sostener más de 30.000 empleos en las empresas privadas durante el año 2014. Necesitamos devolver al mercado de trabajo a 20.000 extremeños de los que están en paro. Eso supondría que habría que invertir en torno a 120 millones de euros en un plan de empleo para que las personas que llevan más tiempo paradas, con independencia de la edad, es decir, tendría que ser para los jóvenes, pero también tendría que ser para las personas de mediana y más edad, pudieran reincorporarse al circuito laboral, primero con el trabajo durante un año y después al circuito de las prestaciones sociales. Extremadura está en una situación crítica y si no somos capaces de reincorporar a estas 20.000 personas, el consumo regional no va a crecer, no va a tirar de la demanda interna y si no, el consumo y la demanda no crecen, evidentemente habrá más paro el año 2014 y habrá más empresas que tengan que cerrar. Con lo cual ese es el deseo, que nosotros seamos capaces de poner en marcha desde la Asamblea estas iniciativas para darle respuesta a problemas reales de los ciudadanos. Muy bien, bueno, pues con ese deseo nos quedamos. Valentín, ha sido un placer hablar contigo, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.